Lección 3. Los derechos fundamentales procesales. Primera parte. El derecho a un proceso con todas las garantías. El derecho a un proceso con todas las garantías aparece expresamente en el artículo 24.2 de la Constitución española. La función que a este precepto constitucional le ha otorgado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es la de erigirse en una especie de cajón desastre en el que tienen cabida todos los derechos fundamentales de incidencia procesal que no puedan ser subsumidos en los demás derechos del artículo 24 y muy especialmente en los de tutela, defensa y la presunción de inocencia. Tradicionalmente ha sido el derecho a la tutela y el de la presunción de inocencia los que ha ocasionado una auténtica inflación de subsunción por el Tribunal Constitucional de derechos fundamentales procesales. Pero en los últimos tiempos está sucediendo una política jurisprudencial inversa. Es en el derecho a un proceso con todas las garantías en donde el Tribunal Constitucional está individualizando violaciones de derechos tales como el secreto de las comunicaciones y las escuchas ilegales, o el más reciente derecho a no ser condenado en la segunda instancia mediante una nueva valoración de las pruebas de carácter personal. Dicha cuestión no es baladí al encerrar un error in iudicando ha de consistir en la declaración por la sentencia de amparo de la nulidad de la sentencia penal, lo que equivale a una sentencia absolutoria y de fondo, la del derecho a un proceso con todas las garantías. Al tratarse de un vicio improcendo, ha de ocasionar la nulidad de la sentencia y la de las actuaciones practicadas con el reenvío al Tribunal Penal de instancia a fin de que emita nueva sentencia, la cual podría volver a ser condenatoria. Actualmente, 3 son los derechos fundamentales que el Tribunal Constitucional ha subsumido. Estos son el derecho a la igualdad de armas, al principio acusatorio y a la inmediación del Tribunal ad quem en la valoración de las pruebas de carácter personal. Apartado 1. Igualdad de armas. Una vez ejercitado el derecho de acción y comparecidas ambas partes, acusación y defensa en el proceso penal, se hace preciso que su postulación se efectúe en condiciones de igualdad procesal, pues una de las garantías esenciales del derecho fundamental es el principio de igualdad de armas, que ha de estimarse cumplido cuando en la actuación procesal tanto el acusador como el investigado gozan de los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. En cuanto a su fundamento, al igual que el principio de contradicción, tampoco el de igualdad goza de una consagración formal en la Constitución española y pactos internacionales de derechos humanos, lo que ha motivado cierta disparidad jurisprudencial y doctrinal en la determinación de su fundamentación jurídica. El principio de igualdad de armas es una proyección del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2, el cual hay que estimarlo vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna, o bien el legislador, bien el propio órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria o la agravan indebidamente con cargas procesales desorbitadas sin que ambas posibilidades y cargas procesales alcancen justificación objetiva y razonable alguna. Respecto de su consagración en el proceso penal, si el principio de igualdad de armas se encuentra implícitamente contenido
en el artículo 14 de la Constitución, la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el principio de igualdad será enteramente reclamable. Habida cuenta de que la norma procesal, dada su generalidad, no puede contener situaciones diferenciadas y será lógico convenir en que todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal han de recibir idéntico tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. Determinadas discriminaciones que gozan de una justificación objetiva y razonable no pueden estimarse contrarias al principio procesal de igualdad. Ello es lo que sucede con el derecho a la no perseguibilidad del delito, al instituto del perdón, que asiste a los ofendidos por un delito privado o semipúblico, o con la especial posición que en su calidad de parte imparcial pueda ostentar el Ministerio Fiscal dentro del proceso, las cuales se manifiestan congruentes con su especial misión de defensa de la legalidad y que en el ámbito del proceso lo han de convertir en el guardián de la pureza del procedimiento. Otro tanto cabe decir sobre la petición vinculante de sobreseimiento que tan solo pueden efectuar el Ministerio Fiscal y el ofendido, pero no el acusador popular, quien si solicita la apertura del juicio oral no vincula su petición al tribunal. El encuadramiento del principio de igualdad de armas en el derecho a un proceso con todas las garantías ha de obligar al órgano jurisdiccional a ser absolutamente respetuoso con el cumplimiento del referido principio, sobre todo en la administración de la prueba. El principio de igualdad habrá, pues, de estar presente en el juicio oral y de modo especial en la proposición y ejecución de la prueba. De aquí que nuestra LECRIM desde siempre haya garantizado los principios de contradicción e igualdad en los escasos supuestos de prueba anticipada que se practica dentro de la instrucción. Sin embargo, la redacción del artículo 24.2 de la Constitución española no obliga a reclamar la exigencia del principio a lo largo de todos los actos y fases del procedimiento penal, sino tan solo ante actuaciones procesales o jurisdiccionales en las que se requiera la inmediación de un órgano jurisdiccional y la vigencia de los principios de contradicción e igualdad. Apartado 2. El principio acusatorio. Concepto y notas esenciales. El principio acusatorio constituye otra de las garantías esenciales del proceso penal que la doctrina del Tribunal Constitucional ha elevado a derecho fundamental. Si los principios de legalidad y de oportunidad nos determinan las condiciones a través de las cuales se iniciará y finalizará el proceso penal, el binomio acusatorio-inquisitivo tiene la virtualidad de indicarnos mediante qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal. En el momento actual, el principio acusatorio rige en un determinado proceso penal cuando las fases de instrucción y de juicio oral se encomiendan a dos distintos órganos jurisdiccionales, prohibiendo al órgano decisor realizar las funciones de parte acusadora, basándose también al órgano de segunda instancia en la posibilidad de gravar más al recurrente de lo que ya lo estaba en la primera. Del concepto se infieren las siguientes notas esenciales. Punto 1. Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales. Debido a que la actividad instructora comporta una labor esencialmente inquisitiva a fin de prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad, se hace necesario que aquella función se encomiende a un órgano unipersonal, esto es, juez de instrucción o ministerio fiscal, al que se le ha de dar expresamente la posibilidad de entender de la fase del juicio oral, la cual ha de ser conferida a otro órgano jurisdiccional colegiado, esto es, el jurado o el tribunal.
Hoy esta nota del principio acusatorio se encuentra implícitamente consagrada en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que conforme a la interpretación jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial conlleva la prohibición de que en las infracciones graves no solo el juez instructor pueda entender del juicio y pronunciar la sentencia, sino la necesidad de que ningún magistrado o miembro del Ministerio Fiscal que haya realizado funciones instructoras pueda formar parte siquiera del tribunal sentenciador. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido interpretando dos aspectos concretos de la exigencia de la imparcialidad. En primer lugar, el tribunal debe ser subjetivamente imparcial, esto es, ningún miembro del tribunal debe tener ningún prejuicio o predisposición personal. En segundo lugar, el tribunal debe ser también imparcial desde el punto de vista objetivo, es decir, debe ofrecer suficientes garantías como para excluir cualquier duda legítima a este respecto, de tal suerte que si de las apariencias del juez o de sus actos puede la sociedad alcanzar serias dudas sobre su imparcialidad, se vulnera el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La violación del principio acusatorio implícito en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24 de la Constitución española conlleva al mismo tiempo la vulneración al derecho al juez legal imparcial. Punto 2. Distribución de las funciones de acusación y decisión. Nemo iudex sine accusatore es otro de los aforismos que configuran el acusatorio. Conforme al mismo, no tanto la fase instructora cuanto la del juicio oral ha de iniciarse por una parte legítima y distinta, la del órgano jurisdiccional decisor, a quien se le ha de dar la posibilidad de sostener la acusación. Para que se respete el principio acusatorio, se hace necesario, en primer lugar, que la acusación preceda a la defensa y sea conocida por ella, ya que en caso contrario se ocasiona la vulneración del derecho al conocimiento previo de la acusación. Y en segundo lugar, que se desdoblen ambas funciones de acusación y decisión y sean otorgadas a dos distintos sujetos procesales, siendo preciso mantener la acusación en el juicio oral, pues si se efectuara una retirada de la acusación, el tribunal habrá de absolver en el fondo al encausado. Lo que no resulta admisible es la atribución al juzgador de la posibilidad de sancionar infracciones penales, ni siquiera delitos leves, sin existencia y mantenimiento de la pretensión acusadora. Punto 3. Correlación entre la acusación y el fallo. El sistema acusatorio exige una determinada correlación subjetiva y objetiva entre la acusación y la parte penal dispositiva de la sentencia, cuya finalidad consiste en posibilitar el ejercicio del derecho de defensa. En cuanto a la correlación subjetiva, el proceso penal acusatorio, a diferencia del inquisitivo, es un proceso de partes en el que el acusado no puede ser considerado como objeto, sino como sujeto, por lo que le asiste en toda su plenitud el derecho de defensa. Nadie puede ser condenado sin haber sido previamente acusado, de tal suerte que los escritos de calificación provisional o de acusación han de fijar definitivamente en el proceso penal la legitimación pasiva. Ahora bien, una vez determinado el acusado en dichos escritos de acusación, la apreciación por el tribunal de un grado de participación inferior del acusado, como consecuencia de la actividad probatoria ulterior, no infringe el citado principio. Esta regla se encuentra en el artículo 24.2 de la Constitución española, al disponer que todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos. En el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
cuando después de reiterar el deber de información, añaden que todo acusado tiene derecho a disponer de tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa. Se infiere que no es suficiente la determinación del acusado en los escritos de calificación para entender cumplida dicha garantía, sino que se hace necesario informarle de la acusación con un tiempo suficiente para preparar su defensa, para lo cual el ordenamiento habrá de establecer las cautelas suficientes a fin de que nadie se siente en el banquillo de una manera sorpresiva. Se hace conveniente que el sujeto pasivo del proceso penal, con anterioridad a la adquisición del estatus de acusado en el juicio oral, asuma dentro de la instrucción la de investigado, pues nadie puede ser acusado sin haber sido con anterioridad judicialmente declarado investigado. Respecto de la correlación objetiva, el derecho del acusado a conocer la acusación formulada con él reclama no solo su determinación, sino también la información del hecho punible, cuya comisión se le atribuye a fin de que pueda exculparse de él, articulando la correspondiente actividad probatoria, ejercitando su derecho de defensa. Por esta razón se burlaría la referida norma fundamental si el tribunal pudiera extender su actividad a otros hechos distintos a los narrados en los escritos de acusación, con respecto a los cuales no pudo el abogado articular su defensa. En principio, la correlación entre acusación y fallo no se extiende ni a la aplicación de la norma penal ni a la individualización de la pena, ya que la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han venido dando entrada a estos elementos de la pretensión penal. Según dicha doctrina jurisprudencial, cuya nota más sobresaliente es el casuismo, existirá una vulneración del principio acusatorio y del artículo 24.2 de la Constitución cuando la sentencia condene al acusado por una pena principal o un hecho punible que no hayan sido objeto de la acusación o una pena más grave a la solicitada por la acusación, o cuando el tribunal aplique en la sentencia una calificación jurídica distinta y causante de indefensión material, lo que acontece, por ejemplo, cuando, habiéndose sostenido la acusación por un delito continuado, el tribunal condene los hechos por separado. Por hecho, hay que entender el hecho histórico, que constituye el objeto del proceso penal y de la cosa juzgada. No existe indefensión ni vulneración del acusatorio si el hecho histórico fue descrito en el escrito de calificación provisional, aun cuando las partes acusadoras en sus calificaciones definitivas y el tribunal en su sentencia modifique el título de condena sobre ese mismo hecho, siempre y cuando el bien jurídico vulnerado permanezca el mismo, o sea, cuando ambos delitos sean homogéneos y dicho cambio de calificación no entrañe vulneración del derecho de defensa. Pero si dicho cambio de calificación entraña violación de dos distintos bienes o intereses protegidos de carácter heterogéneo, puede provocar indefensión. Existirá vulneración del principio acusatorio si las partes acusadoras en sus calificaciones definitivas ampliaran su acusación a nuevos hechos sobre los que no ha recaído prueba en el juicio oral. En tal supuesto, el respeto a los derechos fundamentales a ser informados de la acusación, a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes, ha de obligar a la práctica forense a suscribir una solución análoga a la establecida en el parágrafo 266 de Ordenanza Procesal Penal alemana. Debe el presidente del tribunal preguntar al acusado si está de acuerdo con la calificación del nuevo hecho y si la defensa manifestara su disconformidad, habrá que suspender el juicio, formalizarse una acusación adicional, contestarla el acusado y practicar la prueba sobre ese nuevo hecho. Punto 4. Prohibición de la reformatio impeius. La vigencia del principio acusatorio exige que en la segunda o sucesivas instancias
no se puede agravar más a un apelante de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida, salvo que el apelado impugne también independientemente la sentencia o se adhiera a la apelación ya iniciada, de tal suerte que el órgano ad quem ha de estar vinculado por los límites subjetivos y objetivos trazados por la acusación y la defensa en la segunda instancia. La regla de la interdicción de la reforma peor constituye una doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, conforme a la cual la agravación de la pena al recurrente realizada ex oficio, sin que se le haya dado posibilidad de ejercitar el derecho de defensa, genera indefensión, conculca el artículo 24.1 de la Constitución y el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2. Veamos ahora la legalidad ordinaria. Nuestro ordenamiento procesal, debido a que la LECRIM vigente supo instaurar uno de los sistemas acusatorios más avanzados de la época, se manifiesta respetuosa con el referido principio. Sin embargo, la promulgación de reformas posteriores obliga a reinterpretar las normas ordinarias con el artículo 24.2 de la Constitución española. Punto 1. El juez instructor decisor. La figura del juez instructor decisor fue desterrada en nuestro proceso penal por la Ley Orgánica 7/1988, que mediante la creación de los juzgados de lo penal, a quienes se les atribuye competencia para el conocimiento de la fase del juicio oral, reinstauró definitivamente en nuestro ordenamiento no solo esta garantía esencial del principio acusatorio, sino también el derecho al juez legal imparcial. Punto 2. La información de la acusación. La LECRIM consagró desde siempre este derecho fundamental, de un lado subjetivamente, mediante la instauración de una resolución de imputación formal, como lo es el auto de procesamiento, que tiene la virtualidad de impedir que no pueda ser acusada persona alguna que no haya sido previamente declarada procesada. Y de otro lado, objetivamente, al tener que plasmar en él los indicios racionales de criminalidad y al establecer la obligación para las partes acusadoras de reflejar en sus escritos de calificación provisional los hechos punibles que resulten del sumario. La reforma de 1978 abundó al disponer la obligación de poner en conocimiento del sujeto pasivo de la instrucción la imputación sobre él existente, tan pronto como fuere conocida. Prescripción que tras la reforma por la Ley 38/2002 hay que observar incluso en el juicio por delitos leves, en el que su anterior redacción permitía su infracción. Las derogaciones al citado principio se sucedían en el procedimiento penal de la Ley Orgánica 7/1988, en el que dicha ley suprimió el auto de procesamiento en el procedimiento abreviado, a fin de evitar acusaciones sorpresivas y de que pueda sentarse en el banquillo de los acusados persona alguna que no haya sido previamente imputada en la fase instructora. El Tribunal Constitucional corrigió esta omisión y establece la doctrina de que el juez de instrucción está obligado a determinar la persona imputada y, con anterioridad a la conclusión de las diligencias previas, recibirle declaración al investigado en dicha calidad. La reforma operada por la Ley 38/2002 ha dado pleno cumplimiento a dicha jurisprudencia, estableciendo la obligación de reflejar en el auto de conclusión de las diligencias previas la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, así como la imposibilidad de adoptarse sin haber tomado declaración. Punto 3. Apertura del juicio oral a instancia de parte legítima. La LECRIM instauró la exigencia de que el juicio oral tan solo pueda abrirse a instancia de una acusación legítima, de tal suerte que si las partes acusadoras solicitan el sobreseimiento, no puede el juez de lo penal o la audiencia provincial abrir de oficio un juicio oral contra persona determinada.
Por dichas partes legitimadas tan solo cabe entender el Ministerio Fiscal y el acusador particular, que es el ofendido o perjudicado constituido en parte acusadora, y no el acusador popular, que no está legitimado para obtener por sí solo la apertura del juicio oral. Punto 4. Correlación entre acusación y sentencia. Nuestra LECRIM se muestra cautelosa a la hora de proteger el derecho de defensa frente a posibles mutaciones que deseen realizar las partes o el tribunal sobre el objeto procesal. El artículo 733 pretende salvaguardar al acusatorio frente a eventuales cambios en el título de condena, a fin de garantizar el derecho al conocimiento previo de la acusación. La facultad del tribunal, en punto a sugerir a las partes nuevas tesis jurídicas tendentes a evidenciar la concurrencia de una circunstancia eximente o una nueva calificación jurídica sobre el mismo hecho objeto de juicio, tiene como finalidad extender la correlación entre la acusación y el fallo de la pretensión penal, a fin de poder ampliar el ámbito cognoscitivo del tribunal a esa nueva calificación delictuosa. En tal caso, se autoriza a las partes a informar acerca de esa nueva calificación jurídica, informe que puede posponerse al día siguiente del juicio si alguna de las partes no estuviere suficientemente preparada. Lo que el artículo 733 no autoriza es sugerir tesis jurídicas sobre hechos nuevos que no hayan sido objeto de calificación y de prueba en el juicio oral. Cuando esta eventualidad surja, lo procedente es suscitar la suspensión del juicio oral, practicar una sumaria instrucción complementaria y una adicional calificación provisional con el consiguiente juicio oral para ese nuevo hecho. Junto a esta vinculación, el motivo de casación contenido en el artículo 851 de la LECRIM parece consagrar una segunda congruencia de índole cuantitativa que daría cumplida exigencia al ne eat iudex ultra petita partium. Dispone el referido precepto que procederá el recurso de casación cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el tribunal no hubiere procedido previamente, como determina el artículo 733. La infracción del artículo 733 de la LECRIM ha de quedar condicionada a la circunstancia de que el cambio de calificación jurídica produzca indefensión o menosprecio al derecho del acusado, al conocimiento previo de la acusación y a la articulación de la pertinente actividad probatoria frente a esa nueva acusación que asume el tribunal, lo que tan solo ha de suceder cuando se dé entrada a nuevos hechos o cuando el cambio de calificación jurídica conlleve nuevas circunstancias fácticas que exijan ser probadas. En cualquier otro caso, debe permitirse la suspensión del juicio para que la defensa pueda preparar su informe. Pero en el ámbito del proceso penal abreviado, el artículo 789 de la LECRIM se establece también una congruencia cuantitativa al prohibir al tribunal la erogación de un quantum de pena superior al solicitado por las partes acusadoras. Esa prescripción ha sido generalizada por el Tribunal Supremo al sumario ordinario o proceso penal por delitos graves. Apartado 3. El derecho a un proceso con todas las garantías y la inmediación del tribunal ad quem en la valoración de la prueba de carácter personal. El derecho fundamental a un proceso con todas las garantías también conlleva el del encausado a no ser gravado más en su condena, a no ser condenado si ha sido absuelto en la primera instancia, como consecuencia de una nueva valoración de las pruebas efectuada por el tribunal de la segunda instancia que requieren la inmediación del tribunal. Este derecho fundamental fue reconocido por la sentencia del Tribunal Constitucional del Pleno 167/2002 y ha sido secundado por una ya amplia jurisprudencia.
De conformidad con dicha doctrina, no le es dado al tribunal ad quem efectuar, sin prestar previa audiencia al condenado, una revisión de la valoración de las pruebas efectuada por el tribunal de primera instancia que requieran la vigencia de los principios de inmediación, publicidad y contradicción. Pero esta doctrina no resulta de aplicación cuando el tribunal ad quem únicamente efectúa una revisión jurídica del objeto procesal. Dichas pruebas, cuya valoración exige la inmediación del tribunal, son las de carácter personal y han de reconducirse a las declaraciones de las partes, testigos y peritos sin que alcance los siguientes medios elementos probatorios. A la prueba documental, a la que en nada afecta la inmediación judicial, por lo que el Tribunal de Apelación ha de valorar la totalidad de la prueba instructora anticipada y preconstituida efectuada tanto por el juez de instrucción como por la policía judicial, así los test de alcoholemia, las fotografías y croquis, etc. B. Ni a los informes periciales documentados que no exijan oír a los peritos. C. Ni a la prueba indiciaria cuando no se explicita por el juzgador de instancia el razonamiento seguido para alcanzar el resultado probatorio o cuando dicho razonamiento se revele erróneo porque no se acomode a las reglas de la lógica y experiencia, lo que acontece en materia de alcoholemia con los denominados signos externos si no son debidamente apreciados por el juzgador de instancia. Y por último, D. Ni a las sentencias de instancia que no determinan los elementos de convicción en que se basa el órgano judicial para la fijación de los hechos probados. Tercera parte, libre valoración y presunción de inocencia. Junto al derecho a un proceso con todas las garantías, el artículo 24.2 de la Constitución yuxtapone la presunción de inocencia o derecho a que a todo investigado asiste a que se presuma su inocencia hasta tanto no recaiga contra él una sentencia penal firme de condena. Dicha presunción ha sido objeto de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio. La presunción de inocencia debería estar presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas sus instancias. También dentro de la fase instructora, impidiendo que los actos limitativos de los derechos fundamentales en general y la prisión provisional en particular puedan ser adoptados sin la existencia previa de fundados motivos de participación en el hecho punible del investigado y tras una resolución motivada en la que se cumplan todas las exigencias del principio de proporcionalidad. El derecho constitucional a la presunción de inocencia es un derecho del encausado que se quebranta cuando no se haya practicado una actividad probatoria de cargo suficiente para deducir razonablemente la participación del acusado en el hecho punible. Actualmente, dicha doctrina constitucional está reconocida exclusivamente a la actividad probatoria y dentro de ella a la libre valoración de la prueba, en donde adquiere una singular relevancia práctica. Dicho principio de libre valoración de la prueba, que se establece en el artículo 741 de la LECRIM, ha de ser complementado con la doctrina del Tribunal Constitucional, nacida con ocasión de la interpretación de la presunción de inocencia del artículo 24.2. La mencionada doctrina ha venido a dar cumplido desarrollo exegético al artículo 741 de la LECRIM, conforme al cual la apreciación en conciencia ha de recaer en primer lugar en auténticas pruebas y no en meros actos instructorios. En segundo lugar, dichas pruebas han de ser lícitas, o sea, no pueden haber sido adoptadas con violación de los derechos fundamentales y finalmente tales pruebas han de practicarse en el juicio oral.
El derecho a la presunción de inocencia significa el derecho de todo encausado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba válida de cargo, acreditativa de los hechos motivadores de la acusación, desarrollada o constatada y ratificada en el acto del juicio oral, con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. El acotamiento de esta actividad probatoria suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria requiere el cumplimiento de las siguientes garantías. A. La presunción de inocencia opera dentro de las reglas de distribución de la carga material de la prueba, desplazando hacia la acusación. B. La presunción de inocencia confiere al encausado el derecho a no ser condenado, sino con arreglo a auténticos actos de prueba válidos y no mediante la confesión vertida en un atestado policial o a través de meros actos instructorios. Y C. Tampoco puede el acusado ser condenado exclusivamente mediante declaraciones testificales de coinvestigados o de testigos indirectos. Apartado 1. La carga material de la prueba. Corresponde exclusivamente a las partes acusadoras y no a la defensa proponer y ejecutar una prueba válida y suficiente para demostrar la participación del encausado en el hecho punible. Así lo declara el artículo 6 de la Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuya virtud los Estados miembros garantizarán que la carga de la prueba para determinar la culpabilidad de los sospechosos y acusados recaiga en la acusación. La primera garantía que produce la presunción de inocencia consiste en un reforzamiento de la carga de la prueba en las partes acusadoras, quienes han de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal. A la acusación corresponde la realización de esa actividad probatoria de cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. Apartado 2. Los actos de prueba. La presunción de inocencia exige que la sentencia de condena se funde en auténticos actos de prueba practicados en el juicio oral, lo que impide valorar como prueba los actos instructorios, pues como afirma el Tribunal Constitucional, las pruebas a las que se refiere el propio artículo 741 son las pruebas practicadas en el juicio. Luego, el Tribunal Penal solo queda vinculado a lo alegado y probado dentro de él. Dicha regla general tan solo puede tener como excepción la prueba anticipada o preconstituida que haya sido practicada en la instrucción, esto es, que no pueda ser reproducida el día de la celebración del juicio oral, haya sido intervenida por una autoridad independiente u órgano jurisdiccional con posibilidad de contradicción y con escrupuloso respeto del derecho de la defensa y sea introducida en el juicio oral a través de la lectura de documentos. El Tribunal Constitucional viene a declarar ilegítima una interpretación desmesurada del principio de investigación que facultarían al Tribunal a estimar como prueba cualquier manifestación vertida en un documento sumarial. Pero una cosa es que por razones de economía la LECRIM autorice al Tribunal al examen de oficio de los documentos y otra muy distinta es que todo documento sumarial constituya un medio de prueba. Para que un documento sumarial pueda ser valorado como prueba por el tribunal, es necesario que el objeto que contiene se reproduzca en el juicio oral a través de la prueba personal, mediante confesión, la prueba testifical o pericial. Se ratifiquen en su contenido sus autores y se dé lectura al documento sumarial, permitiendo a las partes la posibilidad de contradecirlo en dicho acto. Apartado 3. Los atestados y demás actos de investigación de la Policía Judicial. La presunción de inocencia despliega también sus efectos sobre el atestado policial y la declaración del detenido, de tal suerte que de un lado nadie puede ser condenado con base en su sola confesión prestada en comisaría y de otro los atestados y demás informes que pudiera realizar en ellos la policía
tienen el mero valor de denuncias y por tanto no pueden ser considerados como medios sino como objeto de la prueba. Por consiguiente, si las partes acusadoras pretenden que los hechos vertidos en el atestado puedan ser estimados como probados por el tribunal, será necesario recibir declaración en calidad de testigo y en el juicio oral el funcionario de policía que intervino en el atestado. Pero según lo dispuesto en el acuerdo de la Sala Penal del Tribunal Supremo del año 2015, las declaraciones del detenido o testigos ni pueden ser valoradas como pruebas ni pueden ser incorporadas al acervo probatorio mediante la llamada como testigos de los agentes policiales que las recogieron. La más reciente doctrina jurisprudencial ha venido a otorgar un cierto valor de prueba a las actuaciones policiales constitutivas de prueba preconstituida, esto es, en las que concurran los siguientes requisitos. A. Han de tener por objeto la mera constatación de datos objetivos, lo que acontece con las fotografías, croquis, resultados de pruebas de alcoholemia, etc. B. Que sean irrepetibles en el juicio oral y C. Que sean ratificadas en el juicio mediante la declaración personal del policía como testigo de referencia que intervino en el atestado. Apartado 4. La prueba prohibida. La presunción de inocencia exige que una actividad jurisdiccional como la probatoria no pueda practicarse con vulneración de las normas tuteladoras de los derechos fundamentales. Como declara el Tribunal Constitucional, aun careciendo de regla legal expresa que establezca la interdicción procesal de la prueba ilícitamente adquirida, hay que reconocer que deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. Por consiguiente, constituyen claros supuestos de prohibición de valoración de la prueba la que pudiera obtenerse mediante vulneración de garantías constitucionales tales como la inviolabilidad del domicilio o secreto de las comunicaciones, con violación de derechos fundamentales a través de los medios que la Constitución prohíbe o expresamente no autoriza. Apartado 5. La declaración de coinvestigados. El Tribunal Constitucional, partiendo de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha podido poner en cuestión el testimonio de los coinvestigados, ya que su estatus procesal es distinto al del testigo imparcial, quien tiene la obligación de comparecencia y de decir la verdad. Por el contrario, el coinvestigado puede impunemente mentir y mediante la falsa incriminación de los demás coinvestigados puede obtener su exoneración de responsabilidad penal u obtener para él situaciones materiales de ventaja. Está objetivamente interesado en efectuar calumniosas imputaciones contra los demás encausados. Por ello, es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional la de que no se puede fundar una sentencia de condena exclusivamente en la declaración de un coinvestigado, la cual precisa ser corroborada mediante otros medios de prueba y que se garantice siempre la posibilidad de contradicción. Pero la doctrina del coinvestigado no alcanza a la del coinvestigado condenado, que declara como testigo en un ulterior proceso contra un coacusado, ya que su situación de condenado le impide obtener una ventaja o desventaja y por tanto es espontánea, prestando su declaración en calidad de testigo, lo que le permite incurrir en un delito de falso testimonio. Apartado 6. Las declaraciones de los testigos indirectos. También es una doctrina del Tribunal Constitucional la de que no puede el Tribunal Penal fundar su sentencia exclusivamente en la declaración de un testigo indirecto, cuando el testigo directo pudo acudir y no lo hizo a la celebración del juicio oral, a fin de prestar en él su declaración. En tal supuesto no puede sustituir el tribunal dicha declaración del testigo directo por otra del testigo indirecto o de referencia que conoce meramente de oídas los hechos que se le imputan al encausado. Apartado 7. Obligación del tribunal de razonar la prueba.
Apreciación en conciencia no significa libre arbitrio, sino que el tribunal debe motivar su sentencia, lo que en el ámbito del proceso penal, en el que no existe ninguna prueba privilegiada que exonere al juez de dicho deber de motivación y en el que se puede desembocar en una pena privativa de libertad, por lo que el ciudadano ha de tener derecho a conocer los motivos por los que se le niega ese derecho fundamental. Significa fundamentalmente razonar la prueba. Dicho deber de razonar la prueba o de explicitar en la declaración de hechos probados de la sentencia el íter seguido por el tribunal para formar u obtener su convicción no se encuentra expresamente recogido. Sin embargo, todas estas prescripciones han de ser complementadas con los artículos 24.1, que es el derecho a la tutela, y el 24.2, que es la presunción de inocencia, en relación con el artículo 120.3 de la Constitución, que establece la obligación de motivar las sentencias. La sentencia penal ha de ser minuciosamente motivada y ello por varias razones. A, porque el deber de motivar la sentencia se encuentra implícito en el derecho a la tutela, máxime cuando de esa falta de motivación pudiera derivarse la infracción de un derecho fundamental, como lo es el derecho a la libertad. B, porque de no reflejarse expresamente en ella la prueba de cargo, el Tribunal Constitucional no podría, si dicha prueba es la indiciaria, apreciar si se ha producido o no una vulneración de la presunción de inocencia, para lo cual es necesario tanto probar plenamente los hechos base o indiciarios, cuanto determinar el razonamiento lógico deductivo conforme al cual, partiendo del hecho base, se pueda demostrar o inferir la conclusión. Y C, porque tampoco el tribunal ad quem podría, en una apelación o casación por error de hecho, en la apreciación de la prueba, revisar si el órgano acuo incurrió o no en un vicio, por lo que, de admitir lo contrario, se infringiría también el derecho a los recursos. Una vez plasmado el razonamiento en la sentencia, no puede el Tribunal Constitucional entrar a conocer de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal Ordinario, en la cual incumbe exclusivamente y conforme a su íntima convicción a dicho Tribunal de Instancia, que, a consecuencia de la vigencia del principio de inmediación, es soberano en esta materia sin que el Tribunal Constitucional constituya tribunal de apelación alguno. Del mismo modo, corresponde a los tribunales ordinarios la valoración del principio in dubio pro reo, cuya vulneración no puede por sí sola fundamentar una pretensión de amparo. Tercera parte, el derecho a los recursos. El derecho a los recursos es un derecho fundamental que asiste exclusivamente al condenado en un proceso penal, consistente en obtener la revisión jurisdiccional de su sentencia condenatoria. Apartado 1. Normativa. Aunque no tenga una consagración explícita en nuestra Constitución, el derecho a los recursos del condenado se encuentra previsto en el artículo 2 del Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1988, ratificado por España en el año 2009. Conforme al cual toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de ese derecho, incluidos los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la ley, así como en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, en cuya virtud toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Tales declaraciones, que forman parte de nuestro ordenamiento interno en virtud de lo dispuesto por el artículo 10.2 de la Constitución, vienen a integrar o interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales
y dentro de ellas, naturalmente, el derecho al proceso debido del artículo 24 de la Constitución. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional, quien en reiterada jurisprudencia ha declarado que el derecho a los recursos está implícitamente recogido en el derecho a la tutela del artículo 24.1, si bien ninguna dificultad surgiría a la hora de tipificarlo en el derecho a un proceso con todas las garantías del artículo 24.2, puesto que la subsistencia de los medios de impugnación constituye la principal garantía frente al arbitrio judicial. Apartado 2. Ámbito de aplicación. Del artículo 2 del Protocolo número 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la primera nota que cabe señalar es la de que su ámbito de aplicación se ciñe al procedimiento penal, por lo que no es directamente invocable en otros órdenes jurisdiccionales, con respecto a los cuales el legislador puede configurar libremente el sistema de recursos, estableciendo los supuestos en los que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse en su formalización. Pero en el proceso penal dicho derecho fundamental es predicable en todos ellos, incluido el juicio de delitos leves. En segundo lugar, el referido derecho a los recursos tan solo puede ser reclamable contra las sentencias de condena y no contra otras resoluciones que ponen fin al proceso, por ejemplo, el sobreseimiento. En tercer lugar, el titular de dicho derecho es el condenado por una sentencia penal, razón por la cual no le asiste ni al responsable civil ni al acusador popular o particular. Sin embargo, sucede que nuestra LECRIM no contemplaba un auténtico recurso de apelación contra las sentencias penales recaídas en delitos graves, lo que provocó múltiples informes desfavorables del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español por vulneración del derecho contenido en el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de aquí que la Ley Orgánica 19/2003 de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial previera la instauración de salas de lo penal en los tribunales superiores de justicia y audiencias nacionales, que habían de hacer realidad en un futuro el derecho a la doble instancia en el proceso penal por delitos graves. Sin embargo, faltaba una reforma procesal que instaura el derecho a la segunda instancia penal, la cual se ha convertido por obra de la Ley 41/2015, que ha introducido el nuevo artículo 846.ter, conforme al cual 1. Los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias dictadas por las audiencias provinciales o la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son recurribles en apelación ante las salas de lo civil y penal de los tribunales de justicia de su territorio y ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional respectivamente, que resolverá las apelaciones en sentencia. 2. Las salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia y las salas de apelación de la Audiencia Nacional se constituyen con 3 magistrados para el conocimiento de los recursos de apelación. Y terminamos el tema con el apartado 3, contenido. Según la doctrina del Tribunal Constitucional, el contenido de dicho derecho se reduce a someter a un tribunal superior el fallo condenatorio y la pena, conforme a lo prescrito por la ley, de tal suerte que el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hay que estimarlo cumplido si al recurrente se le permite el acceso a la instancia legalmente preestablecida o el ejercicio de los recursos establecidos en la ley. Por ello, no infringe este derecho fundamental el caso de las personas aforadas al Tribunal Supremo, contra cuya sentencia no cabe la interposición de recurso alguno, ni vulnera el artículo 24 de la Constitución española, la condena emitida por un tribunal superior de apelación o de casación cuando revoca una absolución efectuada por el órgano de instancia.
Por el contrario, habrá que entender infringido el precepto cuando la ley no prevea recurso alguno contra el fallo condenatorio dictado en primera instancia o cuando no se admita el recurso de plano por una defectuosa notificación o mediante la invocación de la ausencia de requisitos fácilmente sanables, porque el referido derecho conlleva el de la obtención de una sentencia de fondo en la segunda instancia, así como el de ser citado y poder comparecer en ella, garantizando al recurrente la asistencia de un abogado.